Hace aproximadamente un año, comencé a interesarme profundamente en la meditación y en las cintas del Gateway. Al principio, todo parecía normal: relajación, visualizaciones y un sentido de paz interior. Sin embargo, con el tiempo empecé a recibir mensajes mientras meditaba. Nada demasiado extraordinario al principio, solo frases breves y desconcertantes como "te hemos estado esperando" o "por fin llegaste". Yo, que me considero una persona espiritual pero racional, preferí pensar que era mi imaginación jugando conmigo. La semana pasada, sin embargo, algo ocurrió que cambió por completo mi percepción. Estaba en mi sofá de la sala, en mi rutina habitual, cuando todo se volvió distinto. Todavía me cuesta escribirlo porque sigo luchando conmigo mismo para comprenderlo. Hice mi ejercicio normal del Gateway, respirando profundo, tratando de concentrarme. Pero antes de entrar de lleno en el estado meditativo, escuché con total claridad una voz que no era la mía. Ella está subiendo. En ese instante, en mi ojo mental, apareció una figura. Un ser pequeño, de piel azulada, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío, pero no reaccioné con pánico como otras veces. Me obligué a mantener la calma. Lo que veía después parecía un lugar muy parecido a donde trabajo. Me dedico a la producción aséptica de quimioterapia, y las válvulas en las paredes, los medidores, todo se parecía mucho al ambiente estéril de la sala limpia de mi empleo. Me sentía extrañamente cómodo en ese entorno familiar, observando los distintos indicadores y manómetros en las paredes. Pero no estaba solo. Había dos de estos seres azules, y de alguna forma me hicieron entender, sin hablar, solo con su presencia, que debía seguirlos. Caminé tras ellos hasta llegar a una sala enorme, circular, inmensa. Tenía ventanas altas y oscuras, como si estuvieran cubiertas por un cristal negro que no dejaba ver nada al otro lado. Me acerqué a una de esas ventanas e intenté mirar hacia afuera. Nada. Solo un vacío absoluto, profundo, como si no existiera nada ahí afuera. Mientras trataba de entenderlo, sentía a los dos seres de piel azul detrás de mí, inmóviles, observándome en silencio. Mi calma se desmoronó y una sensación de pánico me recorrió el cuerpo. Todo parecía fuera de lugar, ajeno, imposible. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en mi cama, pero yo sé que me había quedado dormido en el sofá. Sé que no me moví. No hubo sueño, no hubo despertar normal. Simplemente aparecí en mi habitación. Hasta ahora, no puedo dejar de pensar en ello. No fue un simple sueño, fue demasiado real, demasiado intenso. La claridad de las voces, las texturas, la frialdad de ese lugar, la presencia de esas criaturas, todo permanece vívido en mi mente. No sé si esto es seguro. No sé si la meditación me está llevando a lugares donde no debería estar, o si algo o alguien está usando estos momentos para acercarse a mí. Solo sé que, desde ese día, cada vez que cierro los ojos para meditar, tengo miedo de volver a ese lugar, y miedo de que esta vez no despierte en mi cama. ¿Con qué se encontró mi hija?
Tengo un incidente que nunca he podido contar en ningún otro lugar. Solo pensarlo me pone la piel de gallina. Mi hija tiene 8 años. Desde los 3 sufre terrores nocturnos y sonambulismo, y nunca recuerda nada al despertar. Pero hace unos meses ocurrió algo distinto. Aquella mañana, cuando me levanté, ella no podía esperar para contarme lo que le había pasado la noche anterior. Esto es lo que me relató. Me desperté porque escuché voces abajo, en la sala. Pensé que eran tú y papá, así que me acerqué a las escaleras para mirar. Había 5 personas sombra ahí, hablando. Eran altas y delgadas, completamente negras. No negras como la piel de las personas, sino negras como sombras vivas, sin rostro, sin rasgos. Una tenía el pelo largo que flotaba detrás de ella, como si se moviera aunque no hubiera viento. Me asomé por la barandilla y ellos levantaron la vista hacia mí. Uno de ellos habló y dijo: «Es la niña humana. Vayan y neutralícenla». Salí corriendo hacia mi cama lo más rápido que pude. Escuché sus pasos en las escaleras. Me metí bajo las cobijas fingiendo estar dormida. Ellos estaban parados alrededor de mi cama. Sentí algo pesado en el pecho, como si me presionaran, y luego me quedé dormida. Mi hija es tajante. No fue un sueño. Ella nunca recuerda sus sueños. Nunca. Y aunque suele asustarse con facilidad por cosas inquietantes, cuando habla de esto, lo hace con una calma muy misteriosa. Dice que estaba aterrada, y puedo ver un destello de miedo en sus ojos al contarlo. Pero su manera de describirlo es firme, como si alguien hubiera bloqueado sus emociones. Mi hija no se comporta así. Cuando describe algo que la asusta, lo revive. Llora, tiembla, se altera. Esta vez no. Es como si algo la hubiera neutralizado. No tengo otra palabra mejor. Y hubiera anestesiado sus sentimientos sobre lo que pasó esa noche. He leído sobre abducciones, sobre entidades que no son humanas y que parecen sombras, sobre seres que primero inmovilizan y luego desconectan la conciencia de sus víctimas. Pero nunca pensé que esto pudiera pasar en mi propia casa. No sé qué entró en mi casa esa noche. No sé qué quiso de mi hija. Lo único que sé es que ahora, cada vez que la miro dormir, temo que esas sombras regresen. En serio, esto va a sonar estúpido, pero creo que hay un secreto. Y creo que ellos quieren que lo descubramos, o algo así. Por ellos, me refiero a alienígenas o lo que sean, o al menos a algún grupo de ellos. Tuve un sueño, lo sé. No recuerdo todos los detalles, pero básicamente, sí recuerdo que me guiaban a través de una gran habitación blanca en la que se sentían 2 energías femeninas. Una era algo juguetona, la otra era más severa. Ninguna de las 2 era realmente hostil, al menos en la mayor parte del tiempo. No recuerdo haber visto sus formas, solo sentía su presencia. Nunca sentí que estuviera en ese lugar en contra de mi voluntad. De hecho, más bien tuve la sensación de que ellas tenían una especie de actitud de «Oh, por fin llegaste», como si fuera un sitio donde esperan a que la gente pueda llegar.
Durante el transcurso de ese sueño, recuerdo que hablamos de muchísimas cosas. No recuerdo haber hecho preguntas ni haber hablado en voz alta. Todo eran afirmaciones y todo era pensamiento. Era como si yo pensara, esto no tiene sentido. Y de inmediato ellas me respondían con información. Pero hacia el final, recuerdo que hicieron algo que fue como desbloquear mi mente. Y cuando lo hicieron, sentí que lo sabía todo. Y recuerdo que había algo en el centro de todo. Una pieza de conocimiento tan simple pero tan profunda que cuando la toqué, en mi mente me volví loco. Ellas tuvieron que traerme de vuelta y luego se rieron y dijeron algo como, ese es el secreto. Y la que era más severa dijo algo como, ustedes o lo aceptarán o no lo aceptarán, pero de cualquier forma, no importa, lo que es, será. La que era más juguetona dijo algo como, todos ustedes son demasiado estúpidos, olvidaron el secreto. Siento que tenía que ver con una opción que está en la esencia misma de toda existencia, y que todo ser vivo la conoce. Pero que también la recuerdas determina muchas cosas. No he intentado seriamente recordar cuál era ese secreto desde que tuve este sueño, hace como una semana. Y solo el hecho de intentar regresar a ese espacio me pone casi al borde de las lágrimas. Ni siquiera sé qué me hizo reflexionar sobre esto justo ahora. Siento que algo se acerca, aunque sé que la gente ha dicho eso por siglos. Para ser claro, no tengo idea de qué pueda ser ese algo, ni cuándo podría ocurrir, ni a quién podría afectar. Mis sueños últimamente se han vuelto cada vez más vívidos. Desde la infancia he soñado lúcidamente de manera natural, pero en los últimos años, mi sueño era casi negro. Dormía y despertaba, sin sueños. Ahora, de pronto, han vuelto con fuerza. No he tomado psicodélicos recientemente. No estoy con medicación nueva. Sé que todo esto suena loco y sin sentido. Además, en el último año me he vuelto cada vez más cínico con el tema de los alienígenas. He empezado a sentir que todo ha sido un montón de mentiras sobre mentiras, que nunca habría una revelación oficial y que, incluso si la hubiera, no importaría. Así que, cuando tuve este sueño, no es que estuviera buscando contacto con ellos, si acaso, les estaba mostrando el dedo medio. Solo quería compartirlo por si alguien pudiera identificarse, expandir sobre ello, o simplemente le resulta interesante. Encuentro con entidades y la pregunta sobre 2027. Estoy cuidando a 3 gatitos bebés. Los encontraron arrojados por algún ser humano sin corazón en un contenedor de basura. Por eso tengo que despertarme cada 3 horas durante la noche para darles el biberón. Debido a esto, he podido inducir estados de sueños lúcidos con mucha más facilidad que en los últimos años. Entre 2013 y 2018, tuve experiencias muy intensas con sueños lúcidos. Pero después, ellos me cortaron. Conté todo eso en una publicación anterior. El caso es que en una de esas noches, logré volverme lúcido. Intenté salir volando de la habitación, pero choqué contra la pared. No pude atravesarla. Fue entonces cuando algo o alguien me ayudó. Era Stefan, una entidad con la que no había hablado conscientemente en años. Su presencia era igual que antes, pero
sentí que estaba diferente, como cargada de tensión. Aproveché para hacerle algunas preguntas personales. Incluso le pregunté por qué estaban molestos conmigo. No recuerdo su respuesta exacta, pero estaba claro que sí, estaban enojados conmigo, y de alguna forma eso me pareció bueno, como una confirmación de algo. Después solté la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué pasa con el 2027? En ese momento su rostro y su voz comenzaron a deformarse. Su expresión se volvió irreconocible. Su lenguaje se distorsionó hasta ser puro ruido. Era como si no pudiera comunicarse, como si algo dentro de él se lo impidiera. No logró darme ninguna información sobre eso. Salí de esa escena y me encontré con una mujer. No era humana en el sentido normal, pero se presentaba como tal. Me preguntó si estaría dispuesto a guardar ciertas contraseñas. Acepté. La idea, según me explicó, era que cuando el evento ocurriera, esas contraseñas se desbloquearían en mí y me ayudarían a desbloquear a otros. Ella parecía formar parte de un movimiento contrario a la cosa principal alienígena. Y como soy bastante rebelde, le dije que sí. En ese momento perdí la conciencia dentro del sueño. Sospecho que aprovecharon ese lapso para guardar esas contraseñas en mí. Cuando volví, aún dentro del sueño, le pregunté también a ella sobre el 2027. Y ocurrió exactamente lo mismo. Su rostro se deformó, su voz se volvió ininteligible y no pudo decir nada. Era como si todas esas entidades tuvieran una especie de orden de silencio integrada, como un bloqueo imposible de evitar. Eso es todo mi informe por ahora. Todavía me quedan 20 días más despertándome de noche para alimentar a los gatitos. Otra cosa. Olvidé mencionar que también me mostraron escenas de cómo sería el mundo después del evento. Vi muchísimas tiendas de campaña, gente haciendo filas para recibir pan, un ambiente de crisis y desconcierto. Era una visión breve, pero tan vívida, que me desperté con la piel helada. Drones misteriosos paralizan aeropuertos en Oslo y Copenhague. ¿Te suena familiar? Otra vez estamos aquí. Quizá demasiado pronto para afirmarlo, pero la noticia suena a algo que ya hemos escuchado antes. Según un artículo del The New York Times, la información es escasa y apenas hay testigos o detalles concretos sobre el rendimiento y la apariencia de estos supuestos drones. En Dinamarca, los primeros avistamientos se reportaron en el aeropuerto de Copenhague el lunes por la noche. Varias aeronaves grandes permanecieron en el aire durante 4 horas. Jens Jespersen, superintendente jefe de la policía danesa, declaró que las autoridades se vieron obligadas a suspender todos los despegues y aterrizajes debido a la presencia de estos objetos. El artículo también menciona: no estaba claro de inmediato de dónde procedían los drones, ni quién los estaba operando. En Oslo, trabajadores del aeropuerto reportaron 2 veces haber visto luces en el cielo que parecían drones, pero nada concreto, solo luces. Conviene recordar que hace apenas una semana, Polonia derribó sin problema un dron ruso que violó su espacio aéreo. Los drones militares estándar son fáciles de rastrear y derribar, especialmente los grandes. No son misteriosos, y mucho menos cuando se quedan merodeando durante horas. Pero aquí,
Hablamos de varios drones grandes que aparecen como luces en el cielo. Permanecen flotando 4 horas y aparentemente son irrastreables. No hay origen, no hay operador, no hay señal, nada. ¿Te suena familiar? Objetos que se quedan suspendidos, que paralizan infraestructuras críticas, que aparecen y desaparecen sin explicación. La palabra dron suena tranquilizadora en los titulares, suena a tecnología humana, pero ¿y si no lo es? ¿Y si estamos viendo otra cosa disfrazada bajo ese término? No hay imágenes claras, no hay registros de radar oficiales divulgados, solo testigos confusos viendo luces. Exactamente como en tantos otros casos que no tienen nada nuevo, salvo el patrón. Lugares estratégicos, luces persistentes, caos controlado. Quizá estemos frente al mismo fenómeno de siempre, encubierto bajo un nombre que nos resulta cómodo. Quizá drones, o quizá sean ellos. Creo que esos drones no son simples máquinas. Creo que son conscientes. Estoy convencido de que son de origen humano, diseñados por nosotros, pero no para vigilarnos a nosotros mismos, sino para vigilar algo que no es de aquí. Ese algo, lo que sea que estén siguiendo, parece estar enviando mensajes, no por radio ni por señales convencionales, sino de forma telepática o implantando ideas directamente en nuestro subconsciente. Recuerdo que, en las épocas de los avistamientos del año pasado, algo cambió en la gente. Lo vi, lo sentí, como si se hubiera encendido una chispa, un despertar masivo que comenzó justo cuando esas luces aparecieron en el cielo. No fue coincidencia, fue provocado. Creo que el mensaje es simple pero inquietante. Somos uno. Una frase corta pero con un peso extraño. No sé si es una advertencia, una invitación o una forma de manipulación. Lo que sí sé es que cada vez que la escucho en mi mente, algo dentro de mí se estremece. Si los drones son conscientes, si son nuestros pero responden a algo que no podemos ver, ¿qué es exactamente lo que están vigilando? ¿Qué es lo que está enviando estas ideas? Y lo peor, ¿por qué justo ahora? Quizá no estemos ante simples artefactos. Quizá estemos presenciando la interfaz entre nosotros y algo completamente ajeno. Algo que usa nuestra tecnología para acercarse, para medirnos, para prepararnos o para controlarnos. Ese pensamiento me quita el sueño, porque si ese mensaje es real, y si esa presencia es la que lo está implantando en nuestras mentes, entonces no estamos hablando solo de drones. Estamos hablando de una inteligencia no humana operando a través de ellos. Y la pregunta ya no es si existen, sino cuándo van a mostrarse sin intermediarios. Hemos vuelto a la temporada de los drones misteriosos, pero esta vez comenzó antes, en Dinamarca. Es el mismo patrón que vimos en 2024, y sin embargo, nada termina en los almacenes de pruebas. La gente sigue repitiendo Rusia, como si eso resolviera todo de inmediato. Pero literalmente todavía no hay ninguna evidencia de que Rusia o China
estén involucradas en ninguno de estos casos. Calendario de eventos. Colorado, High Plains. Diciembre 2019, enero 2020. Noche tras noche, más de una docena de artefactos volaban en patrones de cuadrícula de 25 millas, a unos pocos cientos de pies de altura, con luces blancas, rojas, verdes, parpadeando, volando a unos 30 o 40 millas por hora, con largas pausas en el aire que duraban horas, más allá del tiempo normal de vuelo de un dron. La FAA, la DEA y la USAF dijeron: no son nuestros. Después, la oleada se desplazó hacia los campos de misiles ICBM de F.A. Warren, donde correos internos de la USAF mostraron preocupación real. Semanas más tarde, todo se esfumó, sin capturas, sin operadores. Ese mismo patrón de luces encendidas, sin identificación en radar, se repite desde entonces. Base Aérea Langley, Virginia, diciembre 2023. 17 noches seguidas de incursiones que desencadenaron una gran respuesta federal, y aún así, no hubo identificación pública de operadores ni de las aeronaves. Palmdale, Planta 42, Skunk Works, principios de 2024. Un susto ovni en el patio trasero de Lockheed llevó a que funcionarios reconocieran incursiones de drones misteriosos en o cerca de la Planta 42. Nuevamente vuelos nocturnos, múltiples objetos, aeronaves de las fuerzas del orden en el aire, sin intercepciones claras ni atribuciones. Otro estado, el mismo patrón. Instalación sensible, luces visibles, persecución sin interceptar ninguna nave. China, octubre 2024. El aeropuerto de Taiyín-Binhai tuvo que retrasar o cancelar decenas de vuelos después de que un dron, fuera de control, interrumpiera las operaciones y afectara a miles de pasajeros. El aeropuerto no atrapó a ningún operador ni recuperó ningún dron. Estuvieron 3 días en cierre total. Reino Unido, finales de noviembre 2024. Enjambres sobre bases de la USAF en Raff, Lakenheath, Mildenhall y Felwell. Durante varias noches, tropas británicas y sistemas anti-WASP como Orcus desplegados, pero sin lograr intercepciones ni atribuciones. La Fuerza Aérea dijo que se veían tamaños y configuraciones diferentes de WASP durante la semana. Siempre aparecían de noche. Costa este de Estados Unidos, noviembre a diciembre de 2024. Una oleada más amplia irradiando desde Nueva Jersey y con reportes en áreas residenciales, aeropuertos y cerca de instalaciones sensibles y bases a través de muchos estados de la costa este. Al menos 9 bases estadounidenses experimentaron incursiones de drones, como Wright-Patterson, Picatinny Arsenal, Naval Weapons Station Early, Camp Pendleton, Fort Worth, hogar de Lockheed Martin, Utah, Hill Air Force Base. La FAA fue extremadamente contradictoria durante todo el proceso. Llegó a amenazar con fuerza letal contra cualquier artefacto considerado una amenaza inminente a la seguridad, para luego, más de un mes después, decir que todos esos eran drones aprobados por la FAA. El patrón es innegable. Artefactos no identificados,
luces en el cielo, instalaciones estratégicas, noches repetidas, sin capturas ni responsables, sin rastro físico. El término dron suena tan tranquilizador en los titulares, pero los hechos son mucho más oscuros. Alemania, diciembre 2024, enero 2025. Incursiones cerca de Ramstein y otros sitios sensibles. Berlín se vio obligado a autorizar al Bundeswehr a derribar drones ilegales sobre la infraestructura crítica, porque la atribución seguía siendo confusa. Dinamarca, septiembre 2025. Una ola de cierres y sobrevuelo. Primero Copenhague, luego Aalborg, Billund, Esbjerg, Sonderborg y la base aérea de Skrydstrup, donde operan F-16 y F-35. Los funcionarios lo calificaron como algo sistemático, profesional e incluso un ataque híbrido, pero sin pruebas para culpar a ningún estado. Los aeropuertos solo reabrieron después de horas de cierre total. Pero ¿cómo olvidar que 20 drones misteriosos fueron vistos en Dinamarca a principios de este mismo año? Eran seguidos, monitoreados, y aún así lograron evadir a las autoridades. Diferentes países, misma historia cada vez. Operaciones nocturnas con múltiples objetos, a menudo de diversos tamaños y configuraciones, como las incursiones de bases en Nueva Jersey y Reino Unido, reportados simultáneamente y con luces visibles para los testigos, pero de alguna forma siempre logran sacudirse la persecución. Tecnología antidrones, Counter-UAS, usada en varias ocasiones sin éxito. Lakenheath, Alemania, Langley. Sin interceptar, sin identificar. Aeropuertos y bases entran en estado de alerta y después simplemente lo desestiman. Cierres, caos, silencio y ninguna respuesta oficial. El comandante de NORAD en Estados Unidos reportó cientos de incursiones de drones el año pasado y aún no tenemos respuestas. Sin embargo, cuando aficionados solitarios violan el espacio aéreo en casos ordinarios, los detienen rápidamente. Como cuando arrestaron a 2 hombres por volar un dron peligrosamente cerca del Aeropuerto Internacional Logan en Boston. O cuando arrestaron a un ciudadano chino por operar un dron sobre la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Yo no voy a fingir que sé lo que está pasando. Honestamente no lo sé. He recopilado tantos datos desde el año pasado y, si acaso, todo esto lo vuelve aún más confuso. Es uno de los fenómenos más extraños que he presenciado. Pero sí tengo que cuestionar las respuestas fáciles y despectivas que la gente da. Porque esto no encaja con los patrones normales. Porque esto no parece humano. Si esto es solo Rusia, ¿cómo es que estuvieron iluminando simultáneamente el Reino Unido, Nueva Jersey y Alemania entre noviembre y enero de 2024? Todo al mismo tiempo. Y ahora Dinamarca, sin una sola plataforma capturada ni un solo operador identificado. ¿Por qué volar drones de reconocimiento con las luces encendidas? Si es un acto de demostración de fuerza, ¿por qué no usan estos mismos drones gigantes que evaden radares, detección y bloqueos en la guerra de Ucrania? Y si es solo China, ¿cómo se explica que el propio gigante asiático tuviera que cerrar un aeropuerto por un dron misterioso
semanas antes de la oleada en el Reino Unido. Eso no encaja en una narrativa sencilla de un único adversario. Si se trata de pruebas propias, ¿por qué hostigar la base aérea de Langley durante 17 noches, al grado de que reubicaron F-22 en el proceso, con un costo de millones? Cegar repetidamente aeropuertos y bases civiles hasta provocar que Alemania cambiara la ley para autorizar derribos y que Dinamarca etiquetara estas incursiones como un ataque híbrido a su infraestructura crítica, con cierres públicos y sin una atribución clara. No estoy diciendo que esto grite inteligencia no humana, pero tampoco creo que sea sensato descartarlo por completo cuando genuinamente no sabemos qué demonios está pasando. El reflejo de etiquetar automáticamente estas incursiones con explicaciones simples ha dejado de ser racional. La acción responsable es reconocer el patrón, exigir pruebas reales para cualquier atribución y preguntar ¿por qué estos fracasos en interceptar se repiten cruzando fronteras y temporadas? Hasta que esas preguntas no sean respondidas con pruebas contundentes, pretender que no hay un misterio aquí es simplemente negación disfrazada de escepticismo. Continuaré agregando más fechas e incidentes para dibujar un panorama más completo. Alguno de los astronautas de la Luna reportó haber visto ovnis o seres en la superficie lunar. Recuerdo haber escuchado en distintos foros y testimonios que durante una misión de un orbitador lunar, los astronautas afirmaron escuchar una especie de música del espacio exterior, proveniente del lado oculto de la Luna. Supuestamente sonaba como un eco metálico, vibraciones profundas, casi como campanadas apagadas que parecían provenir del propio suelo. También escuché que cuando uno de los módulos lunares fue estrellado deliberadamente contra la superficie, la Luna sonó como una campana, lo que dio pie a teorías de que podría estar hueca, o por lo menos contener enormes cavernas subterráneas. En otras fuentes se mencionan transcripciones supuestamente filtradas de las misiones Apolo, en las que se afirma que los astronautas vieron figuras desplazándose en el horizonte lunar, como sombras humanoides que no deberían estar ahí. Sin embargo, soy escéptico hasta encontrar pruebas sólidas. Aún así, cuanto más investigo, más me inquieta. Las señales de radio interferidas, los silencios extraños en las comunicaciones oficiales, los minutos perdidos en transmisiones públicas, los informes de luces parpadeando sobre los cráteres, todo parece formar un patrón de encubrimiento, aunque nadie pueda confirmarlo abiertamente. ¿Alguien sabe algo más que valga la pena conocer? Más incidentes extraños registrados en la Luna. Cualquier dato o testimonio ayudaría. Pero si todo esto es real, significaría que no estábamos solos ahí arriba, y que tal vez la Luna es algo más que una simple roca orbitando la Tierra. ¿Alguien más ha notado un sistema de presión últimamente? En ausencia de un término mejor, lo llamaré así, un sistema de presión. Durante los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, he notado algo muy extraño. Una cantidad inusualmente alta de personas que llevan tiempo trabajando con contactos internos y externos,
ya sea en temas espirituales, de conciencia o incluso de experiencias con inteligencias no humanas. Han comenzado a abandonar todo de repente. Algunos llevaban años haciendo el trabajo, otros apenas meses, pero todos parecen haber dado un giro de 180 grados. Dejaron sus prácticas, se distanciaron de sus círculos, renunciaron a sus experiencias y regresaron a una vida normal, como si nada hubiera pasado. Cuando se les pregunta, las razones concretas varían. Problemas personales, cansancio, cambios de perspectiva. Sin embargo, hay un hilo común inquietante. Todos hablan de sentir una presión extraña, algo invisible, que los hizo perder el rumbo. Dicen que todo se volvió demasiado difícil, que sentían como si una fuerza los aplastara desde dentro y desde fuera a la vez. Algunos describen que era imposible concentrarse, imposible mantenerse en la luz. Otros empezaron a cuestionar todo. Lo que hacían, por qué lo hacían, si alguna vez había sido real. Yo mismo he notado algo parecido, pero cuando intento mirar más allá de la superficie, buscar la causa, me encuentro con una barrera nebulosa, como una niebla densa que no puedo atravesar. Es como si algo no quisiera que veamos lo que está detrás, como si hubiera un muro puesto deliberadamente para impedirnos ver. Alguien más está observando esto. Alguien más ha sentido esta presión que parece venir de ningún lado, pero que lo invade todo. Porque si es real, no solo podría ser una crisis personal o social, sino un mecanismo de interferencia, un sistema de control invisible diseñado para apartar a la gente justo cuando empiezan a acercarse demasiado a algo. Tal vez no estemos hablando solo de estrés o coincidencias. Tal vez sea un silencioso ataque contra quienes han estado explorando demasiado, contra quienes han tocado los límites de lo que ellos, quien quiera que sean, no quieren que sepamos. La URSS ya lo dijo. Si encuentran uno de los nuestros, dispárenle. Dinamarca debería ser el último país en acusar a Rusia por estas incursiones misteriosas. Esto no es nuevo. Durante la Guerra Fría, en los años 70, ya ocurría algo parecido. En aquel tiempo, mientras la OTAN señalaba a Moscú con publicaciones histéricas sobre supuestos submarinos soviéticos entrando en territorio aliado, comenzaron a suceder incidentes imposibles de explicar. Uno de los más conocidos ocurrió en 1972, frente a la costa de Noruega. La OTAN organizó una gran operación para atrapar a los famosos submarinos soviéticos. Cerraron por completo una bahía con 48 embarcaciones y empezaron a lanzar minas submarinas para obligar a los intrusos a salir. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de los testigos. Orbes amarillos y verdes aparecieron bajo el agua, moviéndose con velocidades y maniobras que desafiaban cualquier lógica humana. Los sistemas electrónicos de las embarcaciones se apagaron de golpe, y luego, tanto los orbes como los usos, objetos submarinos no identificados, desaparecieron sin dejar rastro. En 1986, volvieron a aparecer submarinos misteriosos en aguas suecas. Esta vez se les disparó sin obtener resultado alguno. Los medios siguieron acusando a Rusia, pero
nada encajaba. Estos son solo 2 ejemplos, pero los incidentes continuaron durante toda la Guerra Fría. Altos mandos soviéticos hablaron de esto mucho antes de que Gallaudet hiciera declaraciones similares. En un documental, el almirante soviético Vladimir Nikolayevich Chernavin, comandante en jefe de la Armada, dijo claramente: si encuentran uno de nuestros submarinos, tienen luz verde para hundirlo. Lo dice con su propia boca. Varios almirantes rusos afirman haber visto estas cosas con sus propios ojos. La URSS sabía que nadie en el mundo tenía submarinos capaces de alcanzar esas velocidades, ni de ejecutar esas maniobras. Pero al igual que hoy, había que venderle a la gente una narrativa sencilla, aunque fuera falsa. Y ahora llegamos a la actualidad, con los supuestos drones que sobrevuelan aeropuertos y bases militares. Se repite la misma historia. Es una locura pensar que cualquier país, con las tensiones actuales, se atrevería a volar drones sobre un aeropuerto civil y arriesgarse a un choque con un avión lleno de 200 personas. Eso sería prácticamente declarar la Tercera Guerra Mundial. Para eso, mejor lanzar una bomba nuclear directamente. Los terroristas no tienen esta tecnología, y ningún país en su sano juicio haría algo tan suicida. Entonces, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién tiene el poder, la tecnología y la impunidad para entrar y salir del espacio aéreo y submarino del planeta sin dejar pruebas, sin sufrir represalias y sin ser atrapado jamás? Tal vez las piezas se encajen si dejamos de mirar solo a Rusia, China o la OTAN y aceptamos que hay algo más ahí afuera. Algo que ya estaba aquí mucho antes de que la Guerra Fría comenzara, moviéndose en silencio bajo nuestros mares y sobre nuestras cabezas. Algo que, por razones que desconocemos, parece estar siguiendo su propio plan, indiferente a nuestras fronteras y a nuestras guerras. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Nos han contado 2 historias al mismo tiempo. Una historia dice que nuestros cielos están fuertemente vigilados, que nuestro espacio aéreo está bajo control, que nuestros ejércitos lo ven todo. La otra historia dice que naves no identificadas siguen atravesando esas defensas, sobrevolando bases, aeropuertos, océanos. Y de alguna manera, nadie puede atraparlas, nadie puede explicarlas, y jamás se pone un solo resto en un almacén de evidencias. Ahora estamos en 2025, y el patrón es imposible de ignorar. WAPs, fenómenos aéreos no identificados, sobre Dinamarca paralizando aeropuertos y bases aéreas. El año pasado fue Alemania, Reino Unido, Nueva Jersey, Langley, Ramstein, Camp Pendleton. Antes de eso, Taiyín, incluso dentro del espacio aéreo de China. Cada vez la misma escena. Múltiples objetos por la noche, luces visibles, contactos en radar, bases y aeropuertos en alerta, sistemas antidrones desplegados, sin interceptaciones, sin arrestos, sin restos físicos. Y cada vez las mismas respuestas despectivas. Rusia, China, aficionados, un programa secreto. Pero ninguna de esas teorías explica la sincronía, la geografía
el comportamiento ni la ausencia total de evidencia física. Si Rusia o China tuvieran esta tecnología capaz de humillar repetidamente las defensas aéreas de la OTAN, ya la estarían usando de forma devastadora en Ucrania. Si es nuestra propia tecnología, ¿por qué acosar nuestras propias bases y arriesgarse a cerrar infraestructuras civiles? Se ha vuelto un reflejo desechar todo esto, pero lo desconocido no se preocupa por nuestras etiquetas. La verdad honesta es que lo que está volando sobre nuestros cielos es no identificado, y eso, por definición, los convierte en WAPs. Quizá la verdadera conspiración sea la normalización de la ignorancia. Cientos de incursiones en múltiples países, contramedidas que fracasan, y aún así, ninguna transparencia. La única postura responsable ahora es reconocer el patrón, exigir evidencia y admitir lo que nuestros líderes no quieren decir. No sabemos qué hay allá afuera. ¿Son lo mismo el alma, la conciencia y la mente? Esa es la pregunta. ¿Son lo mismo? ¿O son piezas separadas de algo más grande que apenas entendemos? Y si no son lo mismo, ¿pueden los alienígenas separarlas entre sí? He escuchado historias de personas que aseguran que durante una abducción, no todo su ser fue llevado, que su cuerpo quedó aquí, inerte, pero su conciencia fue arrancada, como si un hilo invisible la sujetara a otra dimensión. Otros dicen lo contrario, que los alienígenas pueden tocar tus neuronas, tus pensamientos más íntimos, sin mover un solo músculo de tu cuerpo, dejando el organismo intacto, pero llevándose algo que no podemos ver. ¿Puede un alienígena extraer cualquier combinación de mente, conciencia y alma, mientras tu cerebro sigue aquí, respirando, con los ojos abiertos pero vacío? O si logran tocar tus neuronas, eso arrastra inevitablemente tu esencia, tu yo verdadero, en un viaje del que no hay memoria. Algunas víctimas dicen que sintieron desdoblarse, como si su cuerpo siguiera en la cama, pero ellos estuvieran siendo llevados a través de pasillos metálicos fríos, luces intensas, figuras altas y delgadas que no parpadean. Dicen que regresan sin recuerdos claros, solo fragmentos, olores, sonidos, una sensación de haber estado divididos. Esto no lo enseñan en clase de biología. Nadie te advierte de esto. Nadie explica cómo una tecnología desconocida puede manipular lo más profundo de lo que somos. La idea es simple pero aterradora. Que no estamos seguros dentro de nuestra propia mente. Que no solo pueden llevarse tu cuerpo, pueden llevarse partes de ti. Y cuando vuelves, no sabes qué quedó atrás ni qué trajeron contigo. Los humanoides. 12 casos de contacto cara a cara con extraterrestres, por Preston Dennett. Cada encuentro con un ovni tiene algo nuevo que enseñarnos sobre el fenómeno. Y esto es especialmente cierto en los casos de contacto cara a cara con humanoides. Los 12 casos presentados aquí abarcan muchas décadas
y provienen de todo el planeta. Y aún así, muestran tanto sorprendentes similitudes como aspectos únicos, intrigantes. Tantos testigos independientes, tantas clases diferentes de extraterrestres, tantas evidencias. Y lo más importante, tantos casos. La verdad ya no puede ser negada. Los extraterrestres en la plataforma. El 25 de julio de 1938, durante la Guerra Civil en Guadalajara, España, dos oficiales militares observaron cómo un objeto en forma de disco descendía cerca de ellos. Para su sorpresa, una plataforma con dos humanoides se extendió desde la nave. Sin saber nada sobre ovnis, al principio pensaron que era un artefacto militar secreto ruso. Pronto cambiarían de opinión. El alienígena agachado. Era la hora de terminar la jornada, el 5 de septiembre de 1954, cuando John Jacob Swain, de 12 años, acababa de arar el campo de trigo de la granja familiar en Coldwater, Kansas. Entonces, vio a un hombrecito diminuto mirándolo fijamente. Corrió tras él, pero la figura flotó hasta una nave aterrizada cerca. La nave despegó rápidamente. Después, se encontraron con cientos de diminutas huellas en el campo. El ET Pacífico. En junio de 1967, Franjo Friedl estaba podando árboles en su patio trasero en Croacia, cuando vio lo que primero pensó que era un soldado uniformado. La figura se acercó y Franjo se dio cuenta de que era un extraño humanoide de 1.2 metros. El extraterrestre le dijo que quería contactar con él y que no se lo contara a nadie. Luego corrió hacia un platillo volador que despegó. 3 pequeños hombres del espacio. Una noche de octubre de 1967, Donald Marshall caminaba hacia su casa en Melfort, Saskatchewan, Canadá. Detrás de su hogar vio una luz extraña, que resultó ser una ventana en una nave aterrizada. Fue entonces cuando vio a 3 pequeños humanoides corriendo alrededor. Se metieron en la nave, que despegó rompiendo ramas de árboles al irse. ¡Ey ustedes, aliens! La noche del 26 de abril de 1969, David Arichuk paseaba a su perro Brandy cerca de su casa en Calgary, Alberta, Canadá. Brandy se detuvo y miró hacia arriba, donde un extraño objeto flotaba a unos 6 metros de altura. David vio entonces 2 humanoides de pie junto a la nave. Su perro entró en pánico y quiso volver a casa. Al regresar poco después, la nave ya no estaba. La ola ovni de Willard. En la noche del 22 de enero de 1971, los teléfonos de la estación de policía cerca de Willard, Ohio, no paraban de sonar. Decenas de personas reportaban avistamientos de ovnis. Entre los testigos estaba una pareja que aseguró que un ovni se mantuvo suspendido a unos 30 metros sobre su auto. Dentro, a través de una cúpula transparente, alcanzaron a ver una extraña figura humanoide. El encuentro que provocó una crisis nerviosa.
Alrededor de las 4:30 de la mañana del 9 de septiembre de 1972, un hombre observó una nave volando a baja altura cerca de su hogar en Glasgow, Escocia. Desde una escotilla de la nave, un humanoide de cabello rubio con traje plateado lo miraba fijamente. El impacto fue tan fuerte que, después del encuentro, el testigo sufrió un colapso nervioso. El hombre alto de plata. Era temprano por la tarde el 10 de julio de 1975, cuando los Taylor conducían cerca de Igloo, en Clyde, Gales. Para su asombro, vieron a un humanoide de más de 2 metros, vestido con un mono plateado de cuerpo completo, recogiendo cosas a un costado del camino. Al principio decidieron guardar silencio, pero luego otras personas comenzaron a reportar avistamientos del mismo ser extraño. Extraterrestres en el monte Everest. En 1933, Frank Smithy estaba escalando el Everest cuando vio 2 ovnis suspendidos sobre su cabeza. Más tarde, otros escaladores también reportaron ovnis, incluyendo a Reinhold Messner y Doug Scott. Jan Scott, esposa de Doug, estaba en el campamento base y aseguró que todos ahí vieron los ovnis. En una ocasión, uno de estos objetos descendió tanto que ella pudo ver figuras a través de una ventana. El humanoide herido. En la noche del 12 de junio de 1977, David X salió de un hotel en Crystal Lake, Illinois, y vio acercarse 3 humanoides de 1.2 metros. Al principio pensó que iban por él, pero enseguida vio a otro humanoide tendido en el suelo a pocos metros. Entonces comprendió que los extraterrestres habían llegado para rescatar a su camarada caído. Alien robótico en una instalación atómica. En la noche del 18 de marzo de 1978, Ken Edwards conducía cerca de una instalación atómica próxima a su hogar en Ruisley, Inglaterra. Entonces vio a una figura con traje plateado y los brazos extendidos, que caminaba hacia el centro de la carretera. Ken fue alcanzado por un rayo de luz que quemó su radio. La figura atravesó una cerca y desapareció. Poco después, los hechos se volvieron aún más extraños. Reptilianos sobre una estación eléctrica. En el otoño de 1990, una pareja de Saint Clair, Canadá, conducía cerca de una estación eléctrica cuando vio un ovni con forma de lágrima cruzar la carretera frente a ellos y quedarse suspendidos sobre la estación. Para su sorpresa, vieron a 2 humanoides reptilianos mirándolos desde una plataforma al aire libre. Uno de ellos escuchó un mensaje telepático: "No permanezcan aquí, váyanse". Estos 12 asombrosos encuentros con humanoides muestran lo extraño que puede ser el contacto con ovnis y que aún tenemos mucho que aprender sobre los extraterrestres y sus verdaderos objetivos en nuestro planeta. Pero también dejan muy claro que no estamos solos y que hemos sido visitados desde hace mucho, mucho tiempo. Comprensión completa del universo.
¿Hay alguien más ahí afuera que haya tenido una experiencia en la que seres no humanos le compartieran de manera total y absoluta cómo funciona el universo y luego no recordar nada con detalle? Yo sí, y todavía me estremezco al pensarlo. Durante años no he podido recordar lo que me comunicaron, pero sí recuerdo con claridad la sensación. Fue instantáneo. Ellos, de alguna manera en conjunto, me transmitieron en un solo instante el funcionamiento completo del universo. Y en ese instante, sentí que mi conciencia se abría como nunca antes. Comprendí todo. La cantidad de información era tan enorme y compleja que mi mente, acostumbrada a procesar ideas en secuencia, quedó totalmente anulada. No hubo palabras ni explicaciones paso a paso. Era como si me hubieran descargado un conocimiento ilimitado de golpe. Recuerdo pensar en ese momento lo inimaginablemente avanzado que era todo, muy por encima de cualquier cosa que yo hubiera concebido antes. Y recuerdo, sobre todo, que muchas de esas verdades eran sorprendentes, completamente distintas a lo que esperaba. Pero lo más extraño fue mi reacción emocional. Lo normal sería pensar que, al conocer todo, uno estallaría en euforia, en asombro, en un «Dios mío, ahora lo sé todo». Pero no. En ese instante me invadió una calma profunda. Ahora todo tiene sentido. Un estado de paz y reverencia indescriptible. Una sensación de amor, de comprensión total, de que todo está bien siempre. Ahora no recuerdo ningún detalle concreto de lo que me transmitieron, ninguna fórmula, ninguna imagen, nada. Pero mi cuerpo, mi mente, mi alma, todavía recuerdan esa sensación, como si una parte oculta de mí supiera lo que es entenderlo todo en un solo instante. Es una paradoja inquietante saber que lo supe todo y no poder recordarlo. Lo que más me inquieta y me ha hecho pensar mucho es quiénes eran ellos y por qué me mostraron todo para luego quitármelo. Fue una prueba, un error o un adelanto de algo que aún no comprendo. Porque la calma que sentí no era humana, era algo más, como si mi conciencia hubiera estado por unos segundos en otro lugar, fuera del cuerpo, fuera de mi tiempo. Estoy aquí acostado, tratando de procesar algo que apenas puedo poner en palabras. Muchas gracias por escuchar todo esto. Y si alguien más ha sentido algo parecido, me gustaría saberlo. Encontré un patrón ovni. Creo que ahora podemos predecir oleadas de avistamientos, igual que hacemos con las tormentas eléctricas. Hola a todos. He estado trabajando en un proyecto relacionado con los ovnis y quiero contárselos. Combina astrología arquetípica con casos documentados de ovnis. Nunca se había hecho antes, así que tengan paciencia y les explicaré. He llamado a mi proyecto el mapa astromítico. Es un marco de predicción especializado que puede integrarse en inteligencia artificial, pero que tiene su propia arquitectura independiente.
Se trata de un sistema en capas para el análisis y la predicción de eventos de alta extrañeza. Integra datos astronómicos y astrológicos, teoría sincrónica y detección estadística de corredores en un solo flujo predictivo. Todo empezó hace 6 meses con las cartas natales de personas que se identifican como experimentadores. Docenas y docenas de usuarios de este canal añadieron sus cartas natales a mi base de datos. Al comparar esas cartas entre sí y con las de escépticos, pude detectar marcadores comunes. Descubrí qué hace diferente una carta natal de un experimentador y pude desarrollar algunas métricas. Comparando las cartas natales de los experimentadores con las cartas astrales de los eventos OVNI, me di cuenta de que la forma en que ocurre un avistamiento no es aleatoria. Sigue las mismas reglas estructurales que moldean la arquitectura astrológica en ese momento. En otras palabras, el corredor, que describen operadores de radar, pilotos y testigos en tierra, es la proyección humano-espacio de una arquitectura arquetípica desplegándose en el cielo. Esto hace que los eventos OVNI sean predecibles. El MAM, Mapa Astromítico, trata los sucesos de alta extrañeza como resultados regulares de una geometría arquetípica combinada con óptica sincrónica. Los arquetipos actúan como operadores, no solo como metáforas. El sistema combina análisis de efemérides, agrupamiento geométrico e interpretación simbólica. Puede escanear un periodo de tiempo y detectar las ventanas temporales y coordenadas con mayor probabilidad de encuentros cercanos. También puede identificar a los participantes ideales para un CE5, según la arquitectura específica de esos corredores previstos. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Primero le apareció a mi esposa. La segunda vez lo vimos los dos. Hace un mes, cuando mi esposa lo vio por primera vez, me lo describió como un rectángulo blanco, plano sobre el suelo, en el patio de mi vecino. Casi como una tabla de cortar muy fina, pero de un blanco intenso y brillante. Ella calculó que medía aproximadamente 1.5 por 3 metros. Estuvo ahí unos 5 segundos antes de desvanecerse por completo. Yo le creí, porque llevamos meses observando WAPs en la zona. La mayoría de las experiencias las hemos vivido juntos, excepto este extraño rectángulo blanco plano. Este fin de semana, por la noche, estábamos en la cama viendo una película cuando, de pronto, ella me agarró del brazo para llamar mi atención y señaló el patio del vecino. Al principio pensé que mi vecino había instalado reflectores o algo parecido, pero lo que vi tenía un contorno perfectamente definido. Era exactamente como mi esposa me lo había descrito. Un rectángulo plano, blanco e intenso, increíblemente brillante y sin una fuente de luz aparente. Y al igual que antes, tras unos segundos, desapareció. Le pregunté si eso era lo que había visto la primera vez y me dijo que sí, salvo que ahora apareció más al fondo del patio del vecino. Este detalle es importante porque el terreno del vecino tiene un desnivel pronunciado en la parte trasera, y lo que observamos era un rectángulo blanco luminoso suspendido. No había nada contra lo que una luz pudiera proyectarse. Estoy abierto a cualquier explicación sobre qué podría ser,
Simplemente nunca había oído de un fenómeno así. Tal vez sea algún tipo especial de reflector o tecnología que desconozco. En fin, muchísimas gracias por escucharme. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.